Eh, un club que en 119 años solamente tiene una explanada donde construyó un estadio y ni siquiera ese lugar lo compró, se lo donaron. Quiere decir que en 119 años ningún dirigente hizo ningún esfuerzo para que Alianza tuviera la grandeza que le da a su gente, porque Alianza es grande por su gente, no por la gestión que han tenido. A este fondo blanqueazul lo matan, pero son gente que entró en enero, y lo culpan de este descenso, pero el plantel, la gente de fútbol lo sabe, empezó la pretemporada el 5 de enero. Quiere decir que el plantel no se armó el 1 de enero, se armó en el 2019. Hubo un entrenador que tuvo mucha incidencia en el armado del plantel, hubo gente que venía desde lo deportivo que tuvo mucha incidencia en el armado del plantel. Eh, esta gente tiene eh, invirtió más de 8 millones de dólares en el fútbol peruano. Son gente hincha de Alianza, son gente que no quiere robar la Alianza y se está comiendo el plato que cocinaron los anteriores de lo que le pasa a Alianza. Esto tiene mucha historia y tiene mucho tiempo atrás. En Alianza yo llegué y me encargué de hacer procesos, no había un solo proceso. En Alianza para buscar un jugador venía un intermediario, venía, no sé, un dirigente, venía y dice, che, tengo tal jugador, y bueno, dale, míralo. No había procesos, no había análisis de si había competido en los últimos 3 años, si había jugado partidos, si había estado lesionado, si había tenido faltas al profesionalismo, si era un tipo que no hacía grupos, si era líder, si no era líder, ni sus eventos futbolísticos. Para el próximo año todo eso ya se había hecho. El equipo que iba a venir el próximo año era un equipo que no había un tipo que estuviera de joda, no había un tipo que no hubiera competido en los últimos 3 años, 30, 40 partidos por año. Todo estaba. Las categorías menores, un entrenador dirigía dos categorías, dirigía 60 chicos. Y este año empezó un entrenador a tener 25 jugadores nada más. Eh, pero fue enorme lo que hemos hecho este año, porque yo vine para el desarrollo. La debacle deportiva es por el equipo que se armó a principio de año. Esa es la debacle deportiva. Eh, Después hubo decisiones, en este caso, de sacar jugadores del primer equipo por X motivos, en este caso como los uruguayos, que debilitaron al grupo. Pero este equipo pasaron 3 entrenadores, los 3 salieron campeones nacionales, Bengochea, Salas y yo. Tuvo 5 meses trabajando con el plantel y, y, y además de esos 5 meses tuvo más jugadores en su plantilla y yo estuve 25 días, 25 días, de los 365 días, yo estuve 25 días y con un plantel extremadamente mermado, con Cruzado y Quijada lesionados. Y hasta con Manucci llegamos a tener 4 jugadores de 18 años en campo. Cornejo, Kluivert, Cavero y Didier Latorre. 4 jugadores peleando por la baja en campo, menores de 20 años. 3 de 18 años y uno de 20. Ese era el plantel que había, era todo lo que había. Y además, faltando 7 fechas y faltando 20 días para terminar el campeonato, se va el técnico de la primera división, Salas, y no había un técnico que quisiera venir a agarrar el equipo con 6 derrotas consecutivas. No había uno. Y me pidieron 20.000 veces que yo lo agarrara. Y yo, por hacerle un bien al club, yo porque el club no quede mal parado, agarré algo que sabía que era increíblemente difícil. Porque ni técnicos de categoría y campeones no lo pudieron lograr. Con tiempo de entrenamiento, con pretemporadas, con meses.
Y yo tuve 25 días. De esos 25 días, 7 días, 7 fueron partidos. Quiere decir que tuve 18 días. De esos 18 días, 7 días fueron regenerativos después del partido, que los jugadores no entrenan. Quiere decir que tuve 11 días. Tuvo 5 meses trabajando con el plantel y, y, y además de esos 5 meses tuvo más jugadores en su plantilla. Y yo estuve 25 días. 25 días, de los 365 días, yo estuve 25 días. Y con un plantel extremadamente mermado, con Cruzado y Quijada lesionados, y hasta con Manucci llegamos a tener 4 jugadores de 18 años en campo. Cornejo, Kluivert, Cavero y Didier Latorre. 4 jugadores peleando por la baja en campo, menores de 20 años. 3 de 18 años y uno de 20. Ese era el plantel que había, era todo lo que había. Y además, faltando 7 fechas y faltando 20 días para terminar el campeonato, se va el técnico de la primera división, Salas, y no había un técnico que quisiera venir a agarrar el equipo con 6 derrotas consecutivas. No había uno. Y me pidieron 20.000 veces que yo lo agarrara. Y yo, por hacerle un bien al club, yo porque el club no quede mal parado, agarré algo que sabía que era increíblemente difícil, porque ni técnicos de categoría y campeones no lo pudieron lograr, con tiempo de entrenamiento, con pretemporadas, con meses. Y yo tuve 25 días, de esos 25 días, 7 días